Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Como bien han presentado, mi nombre es María Sánchez y, bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a CICAM por hacer posible que SATRA vuelva a estar un año más aquí. Es nuestro segundo año en la feria, con lo cual tenemos una presencia muy reciente. Parece que me toca hablarles ahora de los requisitos europeos para calzado. Antes de empezar con lo que es el tema, me gustaría enseñarles un poquito o explicarles quiénes somos, qué es SATRA, qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Con lo cual, la presentación, la primera parte la tomaré brevemente para explicarles un poquito eso. Si tienen alguna pregunta a lo largo del transcurso de la charla, les agradecería que la reservaran para el final de la misma. Bueno, como bien han presentado, soy María Sánchez y trabajo como tecnóloga en SATRA, en el Reino Unido, donde me podrán encontrar. Ahí tienen mis detalles, de todos modos se los volveré a mostrar al final. Bueno, ¿qué es SATRA? SATRA es una organización independiente sin ánimo de lucro que sirve a la industria de bienes de consumo en todo el mundo. SATRA comenzó en 1919, hace ya casi 100 años, de apoyo a la industria del calzado, pero con el paso de los años se ha ido diversificando y cubre una serie de productos diferentes al calzado. El calzado sigue siendo, digamos, el corazón de la empresa, pero actualmente cubre productos como son los EPI, los equipos de protección individual, tecnologías de limpieza, ropa, muebles, automotriz, etcétera. Les voy a mostrar un poco SATRA en datos. Fundada en 1919, con lo cual este año es nuestro 96 cumpleaños. Empresa privada sin ánimo de lucro. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que la empresa no tiene participaciones, sino que todo el beneficio que genera la empresa se vuelve a invertir en la propia empresa. ¿Cómo se invierte? Pues sobre todo en forma de investigación y desarrollo. Contamos con 200 empleados de apoyo técnico y científico. Tenemos oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, China, Indonesia y Taiwán. La principal está en el Reino Unido, que es donde me podrán encontrar a mí. Laboratorios, los principales también en el Reino Unido, pero también tenemos en China, en Dongguan. Bueno, la razón de ser de SATRA son sus miembros y SATRA existe gracias a ellos. En la actualidad contamos con 1.900 miembros en un total de 74 países. Y entre los miembros podemos encontrar representantes de toda la cadena de suministro, desde proveedores de componentes a fabricantes, minoristas, marcas, distribuidores. Toda la cadena de suministro está representada por nuestros miembros. Bueno, ¿cómo ayuda SATRA a la industria del calzado? Pues a través de la investigación y desarrollos de nuevos métodos y procesos para la industria. Les pongo un ejemplo. En los años 50, SATRA desarrolló el proceso que ahora mismo es comúnmente empleado en la fabricación de calzado, que es el asentado del calzado, darle la forma al calzado a través de la temperatura y la humedad. Antes de este proceso del asentado térmico, al calzado se le daba la forma final dejándolo en la horma durante semanas. Bueno, pues SATRA desarrolló este método que ahora es común, una práctica común en la fabricación de calzado. Además de desarrollar métodos de pruebas y procesos, también fabricamos y diseñamos maquinaria para la realización de pruebas en calzado. Proporcionamos conocimiento a marcas globales, minoristas, fabricantes. Además, también llevamos a cabo cursos de formación. Trabajamos con innovadores y con marcas para desarrollar lo que será la próxima generación de materiales y productos. Y acreditamos laboratorios SATRA. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en aquellas empresas en las que se desea tener un control de la calidad interno y tienen sus propios laboratorios internos, SATRA ofrece el servicio de acreditarles, con lo cual una vez al año iría un técnico de SATRA y comprobaría que todas las pruebas que se realizan conforme a los estándares requeridos. Además, también implementamos 3 sistemas para la eficiencia en la producción de calzado, uno para el corte de la piel, otro para la costura del calzado y otro para la gestión de la mano de obra.
Y además también proporcionamos información avanzada acerca de los requisitos internacionales de sustancias químicas a nivel mundial. Bueno, pues espero que ahora tengan una mejor idea de quiénes somos y de qué es lo que hacemos y cómo ayudamos a la industria. Ya en lo que es el tema de hoy, los requisitos europeos para calzado, lo que hemos intentado hacer es reunir aquella información que quizás sería la más relevante a la hora de, digamos, poner en el mercado europeo el calzado, qué sería lo que a lo que deberíamos mirar. Cubriremos los siguientes aspectos: las pruebas físicas, las químicas, el tallaje europeo, los requisitos para el etiquetado y el calzado de seguridad. En cuanto a las pruebas físicas, bueno, en general, no solo las pruebas físicas, sino también todo tipo de pruebas químicas, físicas, en muchos casos se ve como un inconveniente para la empresa. ¿Por qué? Porque toma tiempo, pero sobre todo porque es un gasto extra para la empresa que tiene que asumir. En otros casos, la realización de pruebas es un pensamiento que tenemos a posteriori, cuando hemos visto que algo ha fallado, que tenemos devoluciones. Entonces es cuando quizás pensamos, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, y es cuando realizamos las pruebas. ¿Pero por qué realizarlas? Parece que ha habido un problema aquí. Bueno, volveré luego a esa. Bueno, en Europa existe la Directiva de la Seguridad General de los Productos, tienen la referencia. Si van a Google y lo escriben, les aparecerá, y además está disponible en todos los idiomas de la Comunidad Europea. Es una regulación europea que establece que todos los productos que se ponen en el mercado europeo deben ser aptos para su propósito. ¿Qué significa que un producto es apto para su propósito? Bueno, pues que satisface el uso para el que está concebido, pero que además no supone un riesgo para la salud ni la seguridad. Ahí tienen el enlace, pero como les he dicho, lo pueden encontrar perfectamente si van a Internet. Volveré atrás porque se me ha colado. Bueno. En resumen, el objetivo de la directiva es asegurar que únicamente se ponen en el mercado europeo aquellos productos que son seguros, y es responsabilidad tanto del productor como del distribuidor de asegurar que los productos que suministran son seguros. Ahora sí, la encontré. ¿Qué es un producto seguro? Supongo que todos tenemos en nuestra mente lo que podría ser un producto seguro o un producto no seguro. Como dicen en mi tierra, para muestra un botón. La foto que ven es de un monopatín, pero bueno, este monopatín tenía la peculiaridad, es un caso real, tenía la peculiaridad que estaba propulsado por motor. Pero bueno, eso no era lo peor de todo, lo peor es que no tenía un sistema de frenado. Con lo cual, creo que es bastante visual de lo que es un producto seguro y de lo que no. Evidentemente, las autoridades retiraron el producto del mercado. La directiva nos define como producto seguro cualquier producto que, bajo un uso normal o razonablemente previsto, presenta no riesgo o únicamente un mínimo riesgo compatible con su uso. Disculpen por el lío de las diapositivas. Hemos dicho que también contempla un uso previsto. ¿Qué es un uso previsto? Pues no es únicamente el uso para el que está diseñado el producto, sino que también contempla otros usos que a lo mejor son usos incorrectos a los que se espera que se pueda someter ese producto. Por ejemplo, para que lo entiendan, el calzado está diseñado para que se lleve en el pie, pero si miramos, por ejemplo, en el calzado para niños, sabemos que los niños, en cuanto le damos algo, lo primero que hacen es directamente a la boca. Con lo cual, debemos prever que en el calzado para niños, por ejemplo, hay un riesgo de que ese producto se vaya a introducir en la boca, que no es el uso para el que se le ha diseñado. ¿Sí?
Hay que también tener en cuenta que no existe riesgo cero y que además algunos productos están asociados, el uso de ciertos productos están asociados a un riesgo inherente. Como ejemplo, me vuelvo otra vez a los patines, pero no al caso anterior, sino unos patines simplemente por el producto que es, por el tipo de producto, ya llevan asociado un riesgo, el riesgo de caída. Pero sí que es cierto que ese riesgo no viene del producto como tal. No significa que el producto es inseguro, significa que por su uso estamos quizás sometidos a un riesgo, pero el usuario es consciente de ese riesgo y toma las medidas oportunas, por ejemplo, pues llevar coderas, rodilleras, casco. ¿Cómo nos aseguramos que un producto es apto para su propósito o que es seguro? Bueno, pues la idoneidad del calzado se evalúa utilizando normas o estándares de la industria, las cuales han sido creadas por SATRA y se conocen como métodos de ensayo SATRA. Muchos de estos métodos de ensayo han sido posteriormente adoptados por normas internacionales como normas ISO o normas europeas como normas que nos aseguran que se aplican los requisitos adecuados para el desempeño de materiales, componentes y calzado terminado. Los métodos de ensayo SATRA los pueden reconocer como SATRA TM, que es de Test Method, y luego la referencia. Un ejemplo es el método de ensayo SATRA de la resistencia al deslizamiento. Fue creado por SATRA en 1994 y posteriormente se adoptó en una norma internacional como es la norma ISO de calzado de seguridad. Como les he dicho, muchos de esos estándares de la industria fueron creados por SATRA y SATRA lleva haciendo eso desde 1919. Para que sitúen un poco esa fecha, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy continuamos desarrollando nuevos métodos de ensayo que se utilizan para validar calzado nuevo y nuevos materiales que se utilizarán en el calzado. Uno de esos ejemplos de esos nuevos métodos de ensayo es el pedatrón, una prueba que lo que hace es simular el caminar humano. Es un pie artificial que lo que hace es caminar durante 24 horas y es el equivalente a caminar 80 kilómetros. Y es una prueba que es muy útil porque nos da información de cómo se va a comportar nuestro producto cómo va a envejecer nuestro producto cuando lo llevamos, porque muchas veces compramos el calzado, está bien, pero lo llevamos durante un tiempo y conserva las mismas propiedades que cuando lo compramos. Bueno, pues este es un método muy rápido de ver cómo se va a comportar nuestro producto. Vuelvo un momento, este método de ensayo se ha incorporado en especificaciones militares y también en especificaciones de marcas deportivas a nivel mundial. Bueno, uno de los métodos que hemos dicho que podemos utilizar para asegurarnos de que nuestro calzado es apto para su propósito es la realización o el seguimiento de esas normas de la industria. Pero seguir las normas de la industria muchas veces no es suficiente para cumplir con lo que establece la directiva. En muchas ocasiones hay que contemplar otros riesgos. Por ejemplo, en el caso de estas zapatillas Estar por casa, hay que tener en cuenta que tiene ciertas características que podrían suponer un riesgo. Por ejemplo, los cordones son muy largos, nos podríamos tropezar con ellos, se podrían enganchar uno con otro, también nos podríamos tropezar. En el caso del calzado para niños, igualmente, si tiene cualquier adorno adjunto, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que los niños son propensos a meterse todo lo que les llega a las manos en la boca, con lo cual tenemos que asegurarnos que todo adorno que ponemos en calzado para niños no va a salir fácilmente, porque correríamos también el riesgo de que el niño se atragantara. Por lo tanto, no solo tenemos que demostrar que nuestro producto cumple,
con una serie de requisitos mínimos, sino también que tenemos que tener en cuenta esos riesgos asociados a nuestro producto y tenemos que hacer una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos la hacen empresas líderes en Europa. Es una práctica habitual, como modo para validar la idoneidad del calzado. Este proceso de evaluación define cualquier peligro previsto que pueda requerir medidas especiales. Medidas especiales como ¿cuáles? Pues, por ejemplo, rediseñar el producto o mejorar el etiquetado o el empaquetado del producto. Les doy un ejemplo. Si tenemos una bota de montaña que decimos que es resistente al deslizamiento y lo ponemos como información con el producto, el usuario podría entender, por la información que le estamos dando, que es resistente al deslizamiento en todas las superficies. Y eso es imposible, no hay un calzado que sea resistente al deslizamiento en todas las superficies. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, en Europa en los últimos años ha habido un creciente número de casos, de pleitos tras accidentes, ¿no? Con lo cual, los puntos de venta son más propensos quizás a sufrir procesos legales cuando el producto falla. Como ejemplo, imagínense una novia, el día de su boda, lleva planeando ese día, a veces un año, a veces toda la vida, ¿no? Y cuando lo tiene todo listo, va a bajar las escaleras por su casa, se dispone a ir a la iglesia, se le rompe el tacón. En el mejor de los casos sale ilesa, pero podría tener consecuencias más graves, podría sufrir una herida grave. Si la novia pide una compensación, quizás no pida solo la compensación por el tacón o por la herida que ha tenido. Puede que haya también compensación por otros gastos. Por ejemplo, hay una empresa de catering detrás, hay invitados que a lo mejor se han tenido que desplazar desde otras partes del mundo, con lo cual hay que tener en cuenta que muchas veces la compensación económica va más allá de lo que es simplemente el accidente. En cuanto a las pruebas químicas, bueno, las sustancias químicas comenzaron a ser altamente reguladas en Europa tras la introducción del reglamento REACH. No sé si alguno está familiarizado con el término REACH. ¿Qué es el REACH? Bueno, pues es el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos. La referencia al reglamento también la tienen ahí y se entró en vigor en 2007. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se estableció el REACH? Bueno, para asegurar que todas las sustancias químicas que se utilizan en Europa han sido evaluadas, para proteger la salud humana y la del medio ambiente, para imponer restricciones en aquellas sustancias más peligrosas y para mejorar la comunicación en toda la cadena de suministro. El REACH contempla 4 procesos esenciales. Primero, el registro de sustancias químicas, siempre y cuando sean superior a 1 tonelada al año, ya sea en sustancias como tales, en sustancias que se incluyen en preparados o en sustancias que se incluyen en artículos. Además, la evaluación de sustancias para clasificar el riesgo que supone sobre la salud humana y el medio ambiente. La autorización de aquellas sustancias que son especialmente preocupantes, como puedan ser mutagénicas, bioacumulables, tóxicas para la reproducción, etc. Y la restricción, que es establecer límites. Como hemos dicho, el reglamento REACH afecta a toda la cadena de suministro de calzado, desde los productores de sustancias químicas a los productores de componentes, curtiembres, fabricantes de calzado, puntos de venta y, obviamente, la marca. Todos los eslabones que hemos visto, toda la cadena de suministro, debe asegurar que sus productos están libres
o contienen cantidades controladas de estas sustancias químicas que están contempladas en el reglamento. Si miramos al reglamento REACH, ¿cuáles son los puntos en los que deberíamos centrarnos principalmente? Bueno, pues el reglamento REACH tiene una serie de anexos y digamos que la información que más nos interesa a nosotros estarían en tres categorías principales. Uno sería el anexo 14, que es el que contempla aquellas sustancias que precisan autorización para su uso, si no, no se podrían utilizar. El anexo 17, que es el de las restricciones, el que establece límites para poder utilizar esas sustancias. Y luego, aparte, está la categoría de las sustancias altamente preocupantes. Y aquí se meten todas esas sustancias que están en ese proceso de evaluación de los riesgos. Actualmente hay más de 160 sustancias listadas en esta categoría de altamente preocupantes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues, sobre todo, primero identificar cuáles son aquellas sustancias que están contempladas en el reglamento que nos afectan a nosotros. Ya que no todas nos van a afectar, no es práctico evaluar nuestro producto o hacer las pruebas de todas las sustancias si no nos afectan. No es práctico y tampoco es económicamente viable. Hay sustancias, por ejemplo, que se utilizan en explosivos o en carretera, con lo cual nos afectan todas. SATRA produce un documento que es el documento de sustancias restringidas. Este está disponible para nuestros miembros y realiza actualizaciones periódicas, normalmente cada 3 meses. Y lo que hace es listar todas estas sustancias que están restringidas. Lista la sustancia, la legislación que la regula, no solo del reglamento REACH, sino también a nivel mundial, otras legislaciones, el requisito que hay en cada uno de esos países, el método de ensayo que se utiliza para detectar esa sustancia y luego, aparte, en la última columna, tenemos desglosado en el calzado el componente donde se podría encontrar. Por ejemplo, en el caso de los colorantes azoicos, en el reglamento REACH establece que deben presentarse en una concentración menor a 30 partes por millón. Si nos vamos a la última columna, nos dice que en calzado es posible encontrarlo en piel, en textiles naturales y en textiles sintéticos. Como he dicho, toda esta información la recoge SATRA y la va actualizando periódicamente y está disponible para nuestros miembros. Bueno, si dejamos lo que son las pruebas a un lado, otro de los aspectos también importantes cuando comercializamos productos en Europa es saber el tipo de tallaje que existe allí. Bueno, en Europa se utiliza el tallaje continental o europeo. El Reino Unido es el único país que tiene un sistema diferente y tiene el sistema británico. Con lo cual, el zapato normalmente se marca con ambas, con el sistema continental y con el sistema británico. La equivalencia entre los sistemas, simplemente para que tengan una referencia, en el zapato de señora, en la Unión Europea, el 37 equivaldría a una talla 4, en el de caballero un 43 a una talla 9 y en el calzado para niño una talla 19 equivaldría a una talla 2. La diferencia en las diferentes tallas, las tallas se establecen por la longitud. Bueno, pues entre las tallas, el intervalo entre tallas en el sistema europeo es más pequeñito que en el sistema británico, con lo cual, con el tallaje europeo es, digamos, más fácil para el consumidor que encuentre un calzado que le calce mejor, porque el intervalo entre las tallas es más pequeño que en el británico. En cuanto al etiquetado del calzado, en Europa también existe una directiva en cuanto a cómo debe marcarse el calzado. La referencia a esa directiva europea es la 9411C, que también la pueden encontrar en Internet, y su propósito es informar y proteger al público, así como asegurar el libre movimiento de calzado a través de la Unión Europea. Esta directiva incluye 4 definiciones de materiales permitidas: cuero, cuero untado, textil
y la categoría de otros materiales. El etiquetado puede grabarse en el calzado, muchas veces lo pueden encontrar en lo que es el forro o en la plantilla, o puede imprimirse en una etiqueta adhesiva o en una que cuelgue, como es el caso de la foto que se muestra. En cualquier caso, la etiqueta debe estar visible y sujeta y accesible. Además, el etiquetado debe identificar los materiales en 3 partes del calzado. Por un lado, el empeine o la capellada, el forro y la plantilla y, por último, la suela. La información se puede proporcionar tanto en forma de pictograma como en texto. Sin embargo, el texto debe estar disponible en el idioma en el que el producto se va a comercializar, con lo cual normalmente se opta por el pictograma más que por el texto. Hemos dicho que tenemos cuero, cuero untado, textil y otros materiales. Bueno, ¿qué entiende la directiva como cuero? Pues cuero sería cueros o pieles de animales que conservan su estructura fibrosa más o menos intacta y que además pueden conservar o no el pelo o la lana. Lo importante aquí es que conservan su estructura fibrosa más o menos intacta. Por ejemplo, si han sufrido una descomposición química o mecánica de esa estructura fibrosa, ya no podría llamarse cuero. Un ejemplo sería el cuero aglomerado, en el que se ha desintegrado, digamos, toda esa estructura fibrosa y luego se ha aglomerado otra vez junta. Tiene aspecto de piel o de cuero, pero en realidad no conserva esa propiedad de estructura fibrosa, con lo cual no podría llamarse cuero y tendría que llamarse otros materiales. Además, en el caso del cuero, según la directiva, si está recubierto, ese recubrimiento no debe superar 0,15 milímetros. Del mismo modo, cuero untado sería producto que está untado, pero esa capa sería mayor de 0,15 milímetros, pero menor de 1/3 del grosor total del producto. La definición de textil, en este caso, hace referencia a otra normativa, a otra directiva, que es la de textil. Y, por último, tenemos otros materiales. Bueno, para establecer la descripción, debe relacionarse con el material que constituye, y me explico. Por ejemplo, para decir que el empeine o la capellada es de cuero, debe ser el 80% del área de la capellada ese material. Si no llega por lo menos al 80%, no se le podría llamar cuero. Del mismo modo pasa con el forro y el empeine. Es diferente para la suela. En el caso de la suela no se contempla el área, sino que se contempla el volumen. El motivo por ello es porque, imagínense que tenemos una suela de PVC y tiene una capa exterior de piel. Bueno, pues ese calzado, esa suela va a estar sometida a un deterioro y con el tiempo puede que esa capa exterior de piel o de cuero ya no esté presente, con lo cual realmente ya no existe cuero en nuestra suela. Si ningún material per se constituye el 80%, entonces lo que tenemos que hacer es listar los dos principales. No existe un requisito que te diga cuál debes listar primero, pero es conveniente primero listar el que aparece con mayor proporción. Por ejemplo, si tenemos 25% de cuero y 75% textil, es más lógico llamar textil cuero. La última parte, calzado de seguridad. Bueno, el calzado de seguridad es un equipo de protección individual, un EPI, y como tal, para comercializarse en Europa debe presentar unas características especiales. Bueno, el calzado de seguridad en Europa
Las normas que lo regulan o se certifica en base a las normas, que quizás estén familiarizados ustedes con estas, EN 20, 345, 46 y 47 serían las que se utilizarían para certificar y la 44 sería la que nos describiría las pruebas que hay que realizar sobre ese calzado. Todo el calzado de seguridad que se pone en el mercado europeo debe llevar la marca CE, que es la que tienen ahí, y además esta marca CE solo se puede aplicar al calzado una vez se han realizado todas las pruebas correspondientes a ese tipo de calzado y se ha llevado el proceso de certificación del mismo. Sin embargo, el calzado de seguridad, para comercializarlo en Europa, no debe llevar únicamente la marca CE, sino que además debe incluir otra información, como puede ser la referencia a la norma en base a la cual está certificada, el número de lote, las propiedades de resistencia de ese producto y otra serie de información. ¿Cómo hacemos para poner en el mercado o para tener nuestro calzado de seguridad certificado y que pueda comercializarse en el mercado europeo? Bueno, pues debe enviarse a un organismo competente, un organismo notificado, como pueda ser, por ejemplo, SATRA, para la realización de pruebas y su evaluación y certificación. El organismo notificado le preguntará a la marca o al productor que le proporcione toda una serie de información para certificar ese producto. Serán pues, detalles de la compañía, del fabricante, la lista de los materiales que son empleados, instrucciones para el usuario, una muestra del embalaje también y evidencia de las pruebas realizadas, básicamente el informe de los ensayos. Bueno, pues más o menos todo esto cubre lo que quizás habría que tener en cuenta a la hora de poner un producto en el mercado europeo. No he querido entrar en demasiado detalle para no bombardearles con demasiada información porque hemos intentado reunir información diferente que cubra diferentes aspectos, pero si quieren discutir algún aspecto más en profundidad, aquí estamos para proporcionarle la información, resolver cualquier duda que puedan tener. Igualmente, tenemos un stand en la feria, estamos en el pabellón 4, en el stand 322, y si tienen alguna pregunta o cuestión, aquí estamos. Espero no haberles bombardeado con demasiada información y no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias.